Tal vez uno de los mejores lugares para estudiar la historia del pueblo vasco sea este, el archivo y biblioteca de la Fundación Benedictinos de Lazcao en Guipúzcoa. Aquí se guarda también la documentación más completa sobre la historia y los orígenes de ETA, unas siglas que nacieron a finales de los años 50. El monje Juan José Aguirre ha pasado mucho tiempo recopilando documentación de todo tipo, un trabajo que en ocasiones tenía sus riesgos. Precisamente durante el franquismo había muchas publicaciones clandestinas, unas más difíciles de conseguir que otras, y se repartían de mano en mano, y hay algunos panfletos, incluso unas pequeñas revistas pequeñas que se publicaban en América, EGI, y se distribuían aquí en el País Vasco. Y muchos ponían como membrete, después de leerlo, pásalo a otro. Era un delito. Entonces, tener en la mano una de esas revistas, un poco en aquel momento prohibidas, que estaban relacionados con algo social del País Vasco, porque en aquel momento había que decir, teníamos un enemigo común que era el franquismo, la dictadura, y nos arreglábamos estupendamente entre todos. Entre los documentos más antiguos relacionados con ETA, unos cuadernos de formación. Escritos a máquina por universitarios vascos, su objetivo era formar y concienciar a la juventud de Euskadi sobre la pérdida de sus raíces. Cuando ya pasan de una situación, digamos, de formación a una situación de pretender comenzar a realizar actividades, toman contacto directo, personal, con los dirigentes del Partido Nacionalista Vasco en el exilio, con los dirigentes del gobierno vasco, y se ponen a disposición de ellos. Por la verdad es que se ponen a disposición de ellos, ¿no? Pero ahí es donde llega la desilusión. Observan que están muy apáticos, están muy desilusionados y que prácticamente no llevan ninguna actividad de resistencia al franquismo, y entonces es cuando comienzan a plantearse la necesidad de que ellos tienen que comenzar a actuar en este sentido. Y surge así el año 52, 1952, surge el grupo Ekin, que es el origen de la futura ETA, ¿no? Ekin, su propia palabra lo dice, ¿no? Significa en euskera hacer. O sea, lo que querían era hacer, lo que querían era actuar. Ekin es hacer o actuar. Entonces, lo que querían era comenzar a moverse en orden a la recuperación de la patria vasca, etcétera, etcétera. El 31 de julio de 1959, y coincidiendo con la festividad de San Ignacio de Loyola, los jóvenes universitarios de Ekin rompen definitivamente con el PNV. Es la misma fecha en que Sabino Arana fundó el Partido Nacionalista Vasco 64 años antes. Crean una nueva organización, Euskaditas Katasuna, Euskadi Libertad, que pronto empezará a conocerse como ETA. Aproximadamente anduvimos 8 o 9 años, si me recuerdo no me fallan, con una labor clandestina, pero meramente cultural. Meramente cultural, es decir, intentando formarnos a nosotros mismos y con una intención muy clara. Una vez formados, queríamos empezar a hacer círculos siempre clandestinos, porque la represión era durísima, y cualquier cuestión que oliese a vasco, aunque fuera la cosa más anodina, cultural, era perseguida muy duramente en ese momento, en esa época. Y bien, a medida que íbamos para adelante, la represión continuaba, y nos dimos cuenta que la única respuesta que tenía el poder imperante español en nuestro pueblo en ese momento era represión cada vez más dura. Julen Madariaga es uno de los fundadores de ETA en 1959, con sus amigos José Mari Benito del Valle, José Manuel Aguirre y José Luis Álvarez Emparanza Chillardegui. Al principio, su única preocupación es recuperar la historia vasca. Les alarma la probable desaparición del euskera prohibido por el franquismo y la pérdida de sus tradiciones populares, que creen amenazadas por la llegada de inmigrantes de otras provincias en busca de trabajo. Hay que recordar que en la época franquista, Franco prohíbe incluso que en las tumbas de los cementerios se pongan
recordatorios en euskera, ¿no? Llega hasta ese extremo, ¿no? Por supuesto, se prohíbe el euskera a todos los ámbitos, en todos los ámbitos, en el ámbito de las misas, de la parroquia, de la iglesia, en todos los ámbitos, ¿no? A esto hay que añadir el hecho de que a partir de los años 50, como consecuencia del desarrollo económico del País Vasco, hay un gran contingente de inmigrantes que viene a las industrias del País Vasco, y obviamente esto pues hace que el euskera todavía esté más en retirada. Cuando se inicia la década de los 60, el desarrollo económico conseguido a partir del plan de estabilización se convierte en la pieza clave de la legitimidad del régimen. Nada empañaba su imagen de autocomplacencia. En esos primeros años, la lucha de ETA contra el franquismo se traduce en algunas pequeñas acciones de propaganda, pero sobre todo, ETA se centra en captar y formar a sus militantes. En julio del 61 planean un golpe de efecto contra el franquismo. Preparan meticulosamente, para que no haya víctimas, el descarrilamiento de un tren lleno de excombatientes que el 18 de julio viaja a San Sebastián a conmemorar el alzamiento. El tren no llega a descarrilar, pero la acción se traduce en una fuerte represión y numerosas detenciones. La abadía benedictina de Belloc en Francia va a ser el escenario en mayo de 1962 de la primera asamblea de ETA. 3 años después de su fundación, la organización rompe con el nacionalismo histórico. Conceptos como el de raza desaparecen de su ideario. Se declaran aconfesionales y justifican la violencia como método de resistencia. ETA se define entonces como Movimiento Revolucionario Vasco de Liberación Nacional. Después de la asamblea se hace público un documento, Principios de ETA, que recoge su estado ideológico y constituye también su carta de presentación. ETA, con casi 4 años de vida, era todavía bastante desconocida fuera de los ambientes más politizados. Los 14 delegados que acuden a Belloc deciden también que Zutik será a partir de entonces su publicación oficial de carácter externo. Cuando empezamos a difundir propaganda en los medios vascos, no le quiero contar a usted la manera tan feroz con que actuó la policía político-social española de ese momento. Y cuando vimos que la respuesta era leña y más leña y que ya venían los primeros malos tratos en los primeros detenidos, empezaron las primeras, entre malos tratos y semitorturas, no era todavía la tortura que conoceríamos más tarde. Dijo, es cuando, si eso esté así, es interesante ver esto paulatinamente en un montón de años. Es cuando llegamos a la convicción profunda, pese a nuestras propias convicciones, de decir, aquí no hay más remedio que empezar a utilizar los mismos métodos que el enemigo está utilizando con nosotros. Nos dispara, nosotros dispararemos. Nos mata, nosotros mataremos. Esta es la historia, en breve, de ETA, fíjese usted, en 2 palabras. Cuando realmente se plantea el tema de la violencia es a partir de los años 62-63, pero es a imitación o siguiendo el ejemplo de los movimientos anticolonialistas. La guerra de Argelia va a tener una importancia fundamental. Es decir, que la revolución argelina, los grupos clandestinos que luchan en la revolución argelina, e incluso la propia revolución cubana de 1959, aunque quizá menos, tienen una gran influencia en la deriva, en la evolución de ETA hacia un grupo violento. En el 64, ETA aprueba un documento, La Guerra Revolucionaria, que será editado más tarde con el título La Insurrección en Euskadi. Elaborado por Julen Madariaga, en aquel momento jefe militar de la organización, es la mística del guerrillero con connotaciones de misticismo religioso. Los años 60 en España son también escenario de numerosos conflictos laborales que desembocan en luchas obreras, jornadas de huelga y la consiguiente represión, especialmente en Asturias y el País Vasco. Algunos militantes de ETA, influidos por estos movimientos, pedirán un giro hacia el marxismo. En 1965, cuando celebren su 4ª asamblea, habrá ya 3 corrientes muy claras dentro de la organización: los culturalistas, los obreristas y los llamados tercermundistas, guiados por los sentimientos anticolonialistas a imitación de las recientes revoluciones en países del tercer mundo. Xavier Zumalde, conocido después como el Cabra, ingresa entonces en ETA.
Recién llegado se le nombra jefe de la sección militar con el objetivo de entrenar y preparar una sección armada para desarrollar la guerra revolucionaria. Zumalde dejó de colaborar con ETA en 1975 tras la muerte de Franco. En aquel momento tenemos un manual de ETA que prácticamente está copiado del Frente de Liberación Argelino, en el cual se desarrolla la lucha armada con la técnica o la táctica de crear la reacción-represión, más reacción. Es decir, es lo que llamamos la guerra revolucionaria. Y a partir de ese momento yo me pongo a organizar unas secciones armadas. No tenemos experiencia, no tenemos armas, no tenemos dinero, no tenemos organización, no tenemos ni siquiera hombres. Y tengo una experiencia de montaña, me gustan las armas, desde niño ya fabricaba armas, hacía armas y tal. Y todo esto lo traslado a crear esa organización etarra, es decir, la primera militar que se llama. Desarrollo manuales, desarrollo tácticas, desarrollo estrategia, y empezamos a movernos en las montañas, empezamos a hacer pequeñas acciones, primero colocando icurriñas, después haciendo muchas pintadas, terminamos asaltando granjas de falange, terminamos volando ferrocarriles, centrales de teléfonos, y ya hay una dinámica bastante interesante porque hemos creado una organización bastante fuerte. Muchos de los que más tarde serían nombres conocidos en ETA, como Argala, Echave o Chomin, se entrenaron con Zumalde. Pero el Cabra y sus hombres se separaron pronto de ETA, funcionando como un grupo autónomo, aunque colaborando con la organización en ocasiones. En 1968 la mayoría de ellos fueron detenidos o tuvieron que exiliarse a Francia, como el propio Cabra. En 1966 ETA abandona sus planteamientos culturales y obreristas. Será durante su quinta asamblea que ETA celebra en dos partes. La primera aquí, en la parroquia de Gaztelu, en diciembre del 66. En ella se expulsa a los 4 miembros de la oficina política, a los que se les acusa de españolistas. En la segunda parte, en la Casa de Ejercicios Espirituales de los Jesuitas de Guetaria, queda clara la supremacía de la tendencia tercermundista. 3 de sus fundadores históricos, Álvarez Esparanza, Chillardegui, Benito del Valle y Xavier Imaz, se dan de baja en ETA. Así, la quinta asamblea se convierte en el escenario de la primera gran escisión y también del relevo generacional en las filas de ETA. Xavi Etxebarrieta representa a esa nueva generación de ETA. Se convertirá además en su primer jefe carismático y poco después en su primer mártir. Tras presidir la quinta asamblea es elegido miembro del comité ejecutivo. A partir de ese momento, Etxebarrieta encabeza la transformación de ETA en un ejército de liberación nacional. Su vocación es ya utilizar la lucha armada abiertamente para conseguir sus objetivos. Pero los jóvenes miembros de ETA, aunque ya van armados, no son capaces aún de apretar el gatillo. El 7 de junio del 68 supone para ETA un punto sin retorno. Xavi Etxebarrieta, de 23 años, y su amigo Iñaki Sarasqueta, de 19, viajan en coche por la Nacional 1. Van a recoger un cargamento de dinamita para cometer un atentado en San Sebastián. En el kilómetro 446, a la altura de Aduna, les para el guardia civil de tráfico, José Antonio Pardines, que les pide la documentación. Cuando el guardia descubre que la matrícula no coincide con el número de bastidor, Etxebarrieta sale del coche, le dispara por la espalda y lo remata en el suelo. Los 2 miembros de ETA huyen y se esconden en la Venta Undi, en las afueras de Tolosa. Cuando salen de allí, a las pocas horas, les para una pareja de la Guardia Civil. Hay un tiroteo. Sarasqueta sale corriendo, pero Xavi Etxebarrieta resulta muerto. El guardia civil José Antonio Pardines Arcay, la primera víctima de ETA, tiene al morir 25 años. Llevaba uno destinado en el País Vasco. Gallego, nacido en Malpica, a pocos kilómetros de La Coruña, era hijo y nieto de guardia civil. Hasta su pueblo natal lo traen desde el País Vasco el 10 de junio de 1968, 3 días después de su muerte.
Los periódicos de la época hablan de un entierro multitudinario, pero no hacen ni una sola alusión a ETA. Xavi Etxebarrieta es el primero que mata en ETA, pero también es el primero que muere. Vengar al amigo caído se convierte en una obsesión para sus compañeros de militancia, que ahora, por primera vez, se atreverán a matar. Etxebarrieta se transformará así en un icono dentro del entorno de ETA y de la izquierda abertzale. ETA decide acabar con la acción que Etxebarrieta ha dejado a medias, la operación Sagarra o Manzana en euskera, el primer asesinato premeditado de su historia. El 2 de agosto de 1968, Melitón Manzanas, comisario jefe de la Brigada Político-Social y símbolo de la represión franquista, cae asesinado de 7 tiros a la puerta de su casa, Villa Arana, en Irún. El asesinato del comisario desata una feroz represión. El 5 de agosto, Franco declara el estado de excepción en Guipúzcoa. Enseguida, hay cientos de detenidos a los que se les aplica el durísimo decreto ley sobre rebelión, bandidaje y terrorismo. La represión policial desencadena una espiral de violencia. La protesta acaba extendiéndose por el resto de España, uniéndose a los conflictos universitarios y a las movilizaciones obreras. El 24 de enero del 69 se decreta el estado de excepción en todo el país. ¿Qué ocurre? Ocurre que Franco colabora perfectamente, hace bueno el principio de acción-represión, ¿no? Es decir, que si el sistema franquista hubiese sido más inteligente, valga la expresión, posiblemente este principio de acción-represión no hubiese tenido éxito. Pero es que la represión del franquismo frente a las acciones de ETA fueron brutales. Y no me refiero a la represión frente a los asesinatos, sino me estoy refiriendo a la represión frente a cosas bastante inocentes, ¿no? Colocar una icurriña en la torre de una iglesia. O sea, esto suponía una represión brutal, torturas, muchos años de cárcel, consejos de guerra, etcétera, etcétera. Bueno, pues funcionó. Y funcionó sobre todo cuando más éxito tuvo es a partir en el momento en torno al proceso de Burgos, ¿no? El jueves 3 de diciembre comienza en la Capitanía General de Burgos el Consejo de Guerra sumarísimo contra 16 detenidos, acusados, entre otros delitos, de pertenecer a ETA. Entre ellos hay 2 sacerdotes. El fiscal pide un total de 752 años de cárcel y penas de muerte para 6 de ellos: Francisco Javier Izco de la Iglesia, Mario Onaindía, José María Dorronsoro, Joaquín Gorostidi, Francisco Javier Lareán y Eduardo Uriarte. Se les responsabiliza de varios delitos de sangre, entre ellos del asesinato del comisario de policía Melitón Manzanas 2 años antes. En un principio, al haber 2 sacerdotes entre los procesados, el juicio debía celebrarse a puerta cerrada. El viernes 13 de septiembre de 1974, a las 14:35, el centro de Madrid se conmociona con un atentado salvaje e indiscriminado. 12 personas mueren y hay más de 70 heridos. La explosión en el número 4 de la madrileña Calle del Correo, en la cafetería Rolando, próxima a la Dirección General de Seguridad. Los terroristas esperaban asestar un duro golpe al cuerpo de policía, pero todos los fallecidos son civiles. En un principio nadie reivindica esta acción. Hay dudas dentro de la propia ETA. El primer atentado indiscriminado de su historia contra un lugar público provoca también duras críticas dentro de la organización, entre ellas las de Argala y Lloyes. En junio de ese mismo año ya se había producido una ruptura y el llamado Frente Obrero abandonaba ETA. Después del atentado en Madrid, la fractura es un hecho. Hay un sector que es partidario de reconocer la autoría del asesinato, de los asesinatos, y otro sector que es contrario. Entonces, eso va a dar lugar a una ruptura entre esas dos facciones. Aquellos que querían reconocer su responsabilidad van a dar lugar a ETA militar, y aquellos que se oponían van a dar lugar a ETA político-militar.
Sin embargo, aunque ese puede ser el motivo aparente, en el fondo lo que se estaba dilucidando en aquel momento era qué tipo de estructura era más adecuada para practicar el terrorismo en una situación democrática, cuando hubiera una situación democrática en España. Y eso es el fondo de la ruptura que se da entre las dos ramas de ETA. A raíz del atentado de Calle Correo, ETA se resquebraja totalmente porque hay una pelea tremenda entre los principales personajes de ETA, ¿no? O sea, entre Argala, Ezquerra, etcétera, ¿no? Entonces Ezquerra toma la línea toma la dirección de la línea de ETA político-militar, que es la que realmente se convierte en una ETA fuerte, de verdad, ¿no? Yo en ese momento lo que estoy es viendo esa ruptura y ese comienzo de esas nuevas ETAs o esa nueva ETA, ¿no? Fraccionada. Y viendo también, pues, cuál era la más importante y la más interesante para perforarla, ¿no? Para entrar, para infiltrarme y perforarla. O sea y es cuando realmente pues compruebo que ETA político y militar es la que realmente tiene toda la fuerza y tiene todo el apoyo, etcétera, ¿no? Y es donde veo que por dónde tengo que tirar. En octubre de 1974, después del atentado de Madrid, ETA se parte en dos, ETA militar y ETA político-militar. La rama militar adopta a partir de entonces una postura de enfrentamiento armado contra el Estado, atentando contra el ejército, las fuerzas de seguridad, colaboracionistas o chivatos. Por su parte, ETA político-militar, organización mayoritaria, pondrá una mayor atención en las actividades políticas, pero sin renunciar a la lucha armada. Y para ello contará con sus propios comandos especiales, los Berecis, que se encargarán de las acciones violentas. La lucha armada quedaba subordinada a la lucha política. En 1975 era un ejército clandestino que desde el primer momento declaró la guerra a la democracia.
Tan solo un día después del entierro de Franco, uno de sus comandos asesinó al alcalde de Oyarzún, Antonio Echeverría Albisu, y amenazaron con ejecutar a todos los ediles franquistas que no abandonaran su cargo. Víctor Legorburu, alcalde de Galdácano, fue la siguiente víctima mortal. El franquismo era el adversario, pero España era el enemigo. Esta situación, pues, claro, era ignorada por mucha gente que seguía viendo en ETA, después de lo de Carrero, un instrumento importante para acabar contra el franquismo y que se suponía que luego, pues, con la democracia iba a entrar en razón. No había ninguna base para ello y tampoco el Estado de la Transición hizo mucho, porque, claro, pensemos que en ese momento las torturas, incluso la muerte en manos de la policía, siguen existiendo. La oposición reclamaba en la calle amnistía general y libertades democráticas para confiar en un cambio político real. Con motivo de la proclamación del rey ya se había otorgado un primer indulto que dejó a numerosos presos políticos en la cárcel y no alcanzó a los delitos de terrorismo. Cuando llegan las elecciones generales del 79 y Herri Batasuna se presenta, consigue unos resultados sorprendentes. 3 diputados en Madrid que no pisarán el Congreso. Porque la pulmonía no se cura con medicinas para el catarro. Por eso, por sentido de responsabilidad y por patriotismo, no votaremos el próximo. La posición a favor o en contra del Estatuto de Autonomía acabó por romper la unidad de la izquierda abertzale. A las filas de Herri Batasuna ya se habían incorporado militantes y hasta representantes políticos procedentes de Euskadiko Ezkerra, como Francisco Letamendia. Las gestoras pro amnistía, las protestas de los movimientos antinucleares, las protestas de los abertzales de todos los colores. En su campaña por la abstención, Herri Batasuna apeló al descontento de los sectores independentistas más defraudados con la transición. Las filas del PNV y de Euskadiko Ezkerra pronto estarán con nosotros. Los años de plomo son también los años del silencio. ETA ha extendido el miedo en la sociedad vasca. No se denuncia, casi nadie discrepa, muy pocos se manifiestan contra la violencia. En los pequeños pueblos ya ser auténticamente vasco era estar con ETA. Cantaban Pancho eta Pello, una canción que fue el símbolo de esa época, Batasuna, que había compuesto al parecer Telesforo Monzón. Aupa gizona jeiki mutil, atzaremaste tan escatil, borrocaraco de Iñaz y Rinzi Bat Davil, todos juntos, muchachos, niños, tal, vamos a la lucha. Somos abertzale izan ezkero gaur, gauden denok anai, es decir, somos todos abertzales, seamos todos hermanos, y frente a ellos la imagen clásica también de muchos literatura popular vasca del Otso Belza, del lobo negro. La paralización de las obras de la central nuclear se convirtió en un clamor popular que utilizó ETA para hacer de la oposición a Lemóniz un objetivo táctico. La oposición a la central nuclear de Lemóniz no la protagonizaba solo ETA, era una reivindicación muy extensa en muchos partidos del País Vasco, mucho más allá de la organización terrorista. En el Partido Socialista, en otras formaciones políticas, en un espectro muy amplio de la sociedad, había un rechazo a la instalación de esa central en concreto. ETA lo que ocurre es que con la violencia se pone al frente y sobre todo se hace protagonista indiscutible de la oposición a la central nuclear de Lemóniz. Consigue que se paralice ese proyecto y eso le sirve a ETA durante décadas como la manifestación de que la violencia es eficaz, que a través de la violencia se pueden conseguir objetivos.
El 29 de enero de 1981 secuestran al ingeniero industrial José María Ryan, jefe de producción de la central nuclear, un técnico ajeno a las decisiones políticas. ETA da una semana de plazo para que se paralicen las obras. Al cumplirse el ultimátum, asesinan a Ryan. Su cadáver aparece en una zona boscosa de Vizcaya con un tiro en la nuca. Cuando un año después ETA mata al sustituto de Ryan, Ángel Pascual, las obras de la central se paralizan definitivamente. En el País Vasco se suceden los homenajes al miembro de ETA José Arregui, muerto a causa de las torturas policiales. Un inmenso error en plena democracia. El 4 de octubre de 1980, el cabo Avelino Palma era uno de los 3 guardias civiles encargados de regular el tráfico en la carrera ciclista que inauguraba las fiestas patronales de Salvatierra. Comenzó la carrera ciclista y cuando le estaban entregando los papeles al dirigente de la carrera, el cabo, fue cuando salió de entre el público los 3 terroristas, uno para cada uno, y los dispararon a bocajarro. Al cabo le hirieron un brazo, se metió debajo del coche para resguardarse y la gente, los espectadores, empezaron a gritar: ¡está vivo! ¡Está vivo! Y los remataron a todos. Cuando nos levantamos de la siesta, llaman a la puerta, abre mi madre y le dicen a bocajarro: ¿no sabe usted que han matado a Avelino? Me entró un frío por la columna vertebral. Salí a la calle diciendo que no, y el muchacho que sí, y mi madre canalla, gritando. Por lo visto el cura de Salvatierra estaba implicado porque fue dando paseos al ayuntamiento o a la comandancia preguntando por dónde iba a pasar la vuelta ciclista. Y entonces pues ya lo sabría, cuando se lo indicó a Macario y a Lorenzo, al comando Araba. La sociedad vasca en aquellos años, o sea, te daba la espalda, absolutamente la espalda, desde todos los puntos de vista, desde la iglesia, en que ibas a misa y el cura te decía la homilía en vasco, te miraban todos, o sea, y era curioso que te sentabas en un banco y te hacían un círculo y estabas, cuando te querías dar cuenta, estabas solo y había 200 personas en la iglesia que estaban apelotonados y tú tenías un círculo de 10 metros solo. O sea, era una forma de señalarte. Aquí enfrente también vimos la iglesia desde donde los curas, según nos dijeron los compañeros de mi hermano aquí del cuartel, estos curas pasaban la información de todos los movimientos de los guardias a los etarras para que luego pudieran atentar contra ellos. Recuerdo en aquella época que teníamos que ir a escuchar las homilías, porque eran homilías incendiarias, ¿no?, las que hacían los párrocos de los pueblos. Y a mí me tocó aquel domingo ir a la de Yurre, que había un cura bastante revolucionario. Y antes de empezar la homilía, miró, nos vio, y dijo: hasta que no salgan los chacurras, no empieza la misa. Toda la gente empezó a mirar para atrás, nosotros también miramos para atrás, como sorprendidos. Pero claro, enseguida la gente se dio cuenta, ya se vinieron. Tuvimos que sacar las pistolas y salir con las pistolas en la mano. Teníamos miedo de que nos linchara ahí la gente. Lo provocó este cura. Creo que luego fue detenido por colaboración. La organización terrorista ETA recibe cada año cientos de millones de pesetas que utiliza para cometer sus atentados. El secuestro y la extorsión a través del llamado impuesto revolucionario son sus principales vías de financiación. Cientos de empresarios pagan en silencio y se niegan a proporcionar cualquier tipo de información. Esto hace que a las arcas de la organización terrorista lleguen enormes cantidades de dinero que ETA mueve y blanquea a través de complejos sistemas empresariales. Nuestro equipo de investigación ha intentado acercarse al secreto mejor guardado de ETA, que no es otro que la forma en cómo obtienen el dinero para comprar armas y cometer nuevos atentados.
Este es el último entrenamiento de un comando de ETA captado por una cámara de televisión. Tiene lugar en el sur de Francia. Llama la atención el moderno armamento del que disponen. Pistolas, subfusiles, lanzagranadas y explosivos de todo tipo. Con ellos cometen sus atentados. La pregunta es, ¿de dónde sale el dinero para comprar estas armas? Cosme del Cló es el hijo de un importante empresario vasco y también el último de los secuestrados por ETA. Antes habían sido Aldaya, Iglesias Zamora y una larga lista, hasta cerca de 80 empresarios, la mayoría del País Vasco. ¿Cuánto ha ingresado ETA por estos secuestros? Situaciones como estas se repiten a menudo en el País Vasco y en Francia. Se trata de empresarios extorsionados por ETA que acuden al lugar de la cita a pagar el llamado impuesto revolucionario. Lo que no se sabe realmente es cuántos empresarios sufren hoy en día la extorsión de la organización terrorista. La coalición Herri Batasuna, Gestoras Pro Amnistía, Jarrai, el sindicato LAB y un largo etcétera forman el autodenominado Movimiento de Liberación Nacional Vasco, lo que otros llaman el entorno de ETA. Conocer las fuentes de financiación de la organización terrorista. El mejor secreto de ETA, el secreto que mejor está guardado de ETA. O sea, es imposible saber cómo se financia ETA. Por lo menos yo no lo conozco y yo creo que muy poca gente lo conoce. El juez Thierry investigó las redes de blanqueo del dinero del narcotráfico y del terrorismo y se encontró también con el dinero de la corrupción política. Les hommes politiques n'ont aucune envie que l'on remonte des circuits financiers douteux qui traitent de l'argent sale de la corruption et qui vont mettre en cause quelques-uns de leurs amis, voire eux-mêmes. C'est le cas en Espagne, c'est le cas en Italie, c'est malheureusement le cas en France, c'est le cas en Belgique, c'est le cas dans pratiquement tous les pays de l'Union européenne aujourd'hui. A Guimón se le llamó entonces el tesorero de ETA. De ser cierto esto, tendría las claves necesarias para conocer las vías de financiación y blanqueo que utiliza la organización terrorista. Estuvimos en el sur de Francia y buscamos en Anglet la casa de Guimón, en donde todavía sigue viviendo. Guimón guarda silencio. Yo les voy a decir, para la X veces que no quiero hablar de esas cosas. Va a perder el tiempo conmigo, ¿eh? Después, si usted quiere que hablemos de temas políticos y del Estado General de Euskadi y esas cosas, bien, pero esas cosas concretas no le contestaré nunca. Guimón no quiso hablar, pero este policía en activo que estuvo en el sur de Francia como agente encubierto durante los años de la Guerra Sucia asegura que la maquinaria financiera de ETA está bien asentada. Poseen gerentes o cabeza de paja, que son los que llevan testaferros, pero que blanquean el dinero que ellos poseen de la extorsión, el secuestro y demás, y lo emplean en empresas que también están financiadas por ETA. Necesitaban dinero para recomponer su organización. Es el tiempo de la extorsión y los secuestros. La fotografía del director gerente de Sigma, Ángel Berazadi, encañonado por los terroristas, conmocionó a toda la sociedad vasca. Los comandos armados de ETA político-militar, cada vez más poderosos y autónomos, fueron los autores del secuestro. Pidieron 200 millones de pesetas por su vida, que la familia no pudo reunir. Los Berecis ejecutaron al industrial de un tiro en la nuca en la madrugada del 8 de abril de 1976, 20 días después de su captura. Fue un asesinato difícil de digerir. Ángel Berazadi era simpatizante del PNV. En este cine de Bayona, hace 27 años,
ETA decidió que los empresarios vascos debían contribuir económicamente a la construcción de Euskal Herria. Desde entonces, la organización terrorista reconoce públicamente que estudia el patrimonio de los empresarios antes de exigirles una parte de sus beneficios. En ese sentido, la organización hace una valoración del patrimonio del patrono del oligarca al cual se le va a reclamar el impuesto revolucionario y se le exige aproximadamente un 1% de lo que constituye el patrimonio global de esa persona. Durante años, los empresarios vascos han pagado en Euskadi y en el sur de Francia. Allí existían 20 lugares donde se cobraba el impuesto revolucionario. Eran los cajeros de ETA y estaban situados en San Juan de Luz, Bayona, Hendaya, Socoa, Anglet, Sare, Biarritz y Urruñe. Las citas tenían lugar en cafeterías, parkings, bares, despachos de abogados, frontones, hoteles o estaciones de ferrocarril. Este policía fue testigo de cómo se llevaba a cabo la entrega del dinero en el sur de Francia. Protegió a un empresario mientras realizaba el pago. ¿Cuánto dinero le pidieron? 10 millones. ¿Él pagó ese día 10 millones de pesetas? Automáticamente. Si no, peligraba su familia y él. Eran unos tiempos de desconfianza, de desaliento, de preocupación, incluso pues de encerrarse en uno mismo, porque hubo muchísimos empresarios entre estos 2000 más o menos que se calculó que podían estar extorsionados, bueno, pues que nunca dijeron nada a nadie, que se callaron. Llevaron, claro, la procesión iba por dentro, aguantaron una situación que verdaderamente era caótica, porque en un principio, luego posteriormente sí, las autoridades le dieron muy poca importancia al impuesto revolucionario, poquísima importancia. Con excepciones, la respuesta de los empresarios de Navarra y de Guipúzcoa, que es lo que yo más conozco, fue, vamos, ejemplar. Valor por una parte y responsabilidad y creer profundamente en lo que uno estaba haciendo, creer profundamente que el dinero entregado a la banda servía para matar a compañeros, a amigos, a familiares. Los secuestros cesaron pronto me refiero en el tiempo, ¿no? Entre otras cosas porque la banda no tenía infraestructura suficiente para tener secuestrado a una persona durante un largo periodo de tiempo, y fueron sustituidos por la extorsión pura y dura. Se alternaba, para ejemplarizar, era precisamente el envío de cartas con algún acto terrorista, con algún acto de destrucción de bienes del propio extorsionado, pues para amedrentar no solo al extorsionado, sino a todo su entorno. La banda pretendía, por una parte, recaudar dinero para mantener su estructura de terror, indudablemente, pero tan importante como esto era mantener un estado de ansiedad y un estado de terror en todo el entorno empresarial, y esto contra más amplio mejor. 23 de octubre del 80, querida Pili. Aquí estoy en perfectas condiciones y con todas las atenciones que en estos casos se pueden conseguir. Nunca sospeché que pudiera ocurrir, pero ya ves. Quiero que estéis tranquilos y ya decidiréis lo que tenéis que hacer. Creo que estaré varios días aquí, así que paciencia. Fue bastante curioso, porque al final me cogieron y me llevaron. Y a Dios gracias, porque yo también estoy vivo. 2 días, 3 días.
Estuve encerrado ahí y se acabó. Fue un secuestro muy atípico porque salió bien, muy rápido. Hicimos lo que decían y a tomar por culo. Yo creo que fue tan rápido porque lo negociaron rápido, porque tenían con quién negociar. Intervino gente de Bermeo. Se pagó tarde, se pagó mal. Y no se pagó lo que querían, eso de siempre. Porque precisamente toda la presión que tuvo durante esos 10 años siguientes yo creo que viene motivada por ese tema. Todas las llamadas de teléfono, todas las cartas, todo, incluso la carta bomba que le pusieron, como ha sido un aviso para que te acuerdes de los compromisos que tienes con nosotros o algo así. Tenían que pagar. O sea, era eso o probablemente le mataban, porque en aquel entonces tampoco tenían mucho problema en matar a gente que secuestraban. Sí había una sensación antes de que, joder, a ver, tú tienes más tela que la leche, tienes que pagar y está bien y ya está. Y dices, pues vale. Que sí había gente que lo justificaba, les parecía bien, les parecía correcto, y que si no había pagado antes o si no esto, pues que pagase y ya está, y a seguir la vida. Hendaya, 1997. En la frontera francesa se encuentra la cooperativa Socoa, la empresa francesa más importante en fabricación de muebles de oficina. Este nombre supuso algo importante en la lucha contra el terrorismo. Fue precisamente aquí donde hace 11 años se dio uno de los mayores golpes a la infraestructura de ETA y se llegó a conocer una parte de la contabilidad de la organización terrorista. José Barrio Nuevo, ministro del Interior en aquella época, en su reciente libro 2001 días en el Interior, sigue asegurando que se trataba de un negocio tapadera. Otro exministro, Juan Alberto Belloc, también lo cree. ¿Socoa era una tapadera de ETA? Hombre, parece evidente que sí, que ocultaba actividades esenciales de ETA. Hemos vuelto a Hendaya 11 años después para preguntar al director de Socoa acerca de estas acusaciones, y este fax fue toda la respuesta. En él, el director, Pachi Noblia, detenido entonces y absuelto, declina hacer cualquier tipo de declaración y asegura que fueron utilizados por unos refugiados que abusaron de su confianza. Los locales de la empresa Socoa eran donde estaba el zulo, donde estaba el depósito, donde constaban los documentos, las pruebas de las extorsiones, las armas, etcétera, etcétera. Pero la empresa Socoa era una empresa aparentemente digna y aparentemente solvente, ¿no? Y tampoco nosotros no pudimos acusar al empresario francés. El empresario francés pues fue acusado por las autoridades francesas. Nosotros pudimos acusar a las personas que hacían guardias y vigilancias en la empresa Socoa, que fueron entregadas a España, las que han sido condenadas. Ocultos en los misiles comprados por ETA llevan a la Guardia Civil hasta una fábrica de muebles en Hendaya, la cooperativa Socoa. Se entró en la fábrica Socoa y no se encontró nada en los registros primeros, pero hubo un sargento de la Guardia Civil que dijo que él oía detrás de un tabique. Efectivamente se tiró al tabique y se encontró el depósito de armamento, estaban los misiles, tuvo toda la documentación que se encontró, y de esa documentación y eso se estuvo viviendo casi un año. Era el centro donde se reunía la documentación financiera de ETA y la documentación relativa a los ingresos por la extorsión, la documentación relativa a los gastos, a la distribución del dinero. Socoa aporta información muy útil sobre los movimientos, sobre el movimiento del dinero en ETA, sobre los fondos de que dispone la organización terrorista, sobre cómo se reparten, y luego también lo que proporciona es información sobre la estructura directiva de ETA. Siguiendo las pistas del dinero se llega a recomponer un poco cuál es el organigrama de la organización terrorista. Los papeles de Socoa aportan la pista clave que conduce a la policía española a uno de sus éxitos más importantes: la detención en enero de 1987 del Comando Madrid al completo, después de 5 años de búsqueda infructuosa. La
La escalada terrorista subió un grado más en 1979. ETA militar tiene capacidad para cometer un atentado cada 10 días. Empiezan los años de plomo, los más duros y sangrientos de la historia del terrorismo en España. El año acabará con cerca de 80 víctimas mortales. En aquellos momentos para ETA el enemigo era el ejército español. Uno de los puntos de la alternativa CAS, de esos 5 puntos que entonces pedía la organización terrorista como alternativa CAS, era la expulsión del ejército del País Vasco. Ejército al poder, que es lo que se decía muchas veces en los funerales de miembros del ejército asesinados por ETA, y llevó a incitar a que se hiciese un intento de golpe de Estado para volver con el ejército al poder. Esa era la solución que quería ETA también. ETA quería que aquí se acabase con los intentos de democracia y volver otra vez a luchar contra un régimen militar. El 9 de septiembre explosionan un coche bomba en la Plaza de la República Argentina contra un microbús de la Guardia Civil. 16 agentes resultan heridos y muere un ciudadano norteamericano, Eugene Kenneth Brown. Ya fue llegar a la Plaza República Argentina y de pronto, pues eso, la explosión, silencio se hace, es un silencio absoluto porque los tímpanos me reventaron y bueno, pues ya todo se ralentiza. Un vacío, sobre todo un vacío inmenso, que luego, claro, luego lo analizas y por supuesto es la combustión del oxígeno por la explosión y se hace un vacío tremendo. El microbús se levantó. Lo primero que piensas es salir de esa bola de fuego que hay y en un momento determinado pues, veo una figura junto a la puerta de delante del microbús que me pareció estar a las puertas del infierno y me pareció que veía a Pedro Botero con su tridente y todo, pues dándome paso, ¿no? Quien era realmente era un compañero mío, Luis Corchado, que iba justo en la parte de delante y la onda expansiva pues le había hecho arder el uniforme y estaba ardiendo. Cuando los guardias civiles salen del vehículo en llamas, los miembros del Comando Madrid les ametrallan. Me caí. Y era consciente de que nos habían dado, que habíamos sufrido un atentado. Tras, de verdad, tocarme las piernas y los antebrazos a ver si estaba completo, pues decidí empezar a incorporarme porque se oían muchísimos gritos, incluso ya empezaron a haber disparos. Mi compañero decía dispara y yo tenía en la cabeza a mi instructor, que yo acababa de salir de la academia hace dos meses y todavía escuchaba a mi instructor de tiro, si no lo tienes claro no puedes disparar. Y me quedé con en ese impasse con el arma montado pero sin disparar, porque no lo tenía claro. Entonces toda mi obsesión es decir, quiero dejar esto aparte, quiero quitarme el uniforme y no ser una diana andante. La peor pesadilla de Enrique González se hace realidad 7 meses después. El 25 de abril de 1986, el Comando Madrid vuelve a utilizar un coche bomba en la calle Juan Bravo. Y esta vez sí alcanzan su objetivo. Asesinan a 5 guardias civiles. Enrique conoce la noticia cuando sus mandos le obligan a subir a un segundo vehículo que 10 minutos después del atentado hace la misma ruta con el mismo destino. Ibas totalmente convencido de que hay un segundo coche para esa segunda ruta. Éramos tan fáciles que yo me puse en la última parte del Land Rover con la puerta abierta y sujetando la puerta entreabierta. Y si hubiese escuchado cualquier mínimo ruido extraño, seguro que me tiro del Land Rover. Porque yo estaba esperando ese segundo fatal desenlace. Y hasta que llegué a la embajada y pude descender del vehículo fue angustioso y tremendo ese segundo día. Conseguí salir de la compañía esa que estaba tan en el punto de mira de ETA, pero al año me obligan a subir al País Vasco.
Entonces, siguen minando tu moral. Siguen minando y tú sigues sin decir que tienes miedo a vestir de uniforme. El Comando Madrid sigue actuando en la capital. El 14 de julio de 1986 provoca la masacre de la Plaza de la República Dominicana. ETA explosiona un coche bomba contra un convoy en el que viajan agentes muy jóvenes de la Escuela de Tráfico de la Guardia Civil. 12 de ellos mueren y 78 personas resultan heridas. El 19 de junio de 1987, un coche bomba mata a 21 personas, todas civiles, en el hipermercado de Barcelona. Es un antes y un después, o sea, nos partió la vida totalmente. Y sé que en aquel momento estaba tocando la canción del Mediterráneo de Serrat. Y a media canción había un neón de unas copas de colores en la pared de la carnicería que hicieron crash. Y luego enseguida hizo un boom y salió una bola de fuego. Se acabó, salió un hedor tremendo de aquel agujero y bueno, y aquello que empiezas a correr. Ves la gente que está encendida y lo que quieres es salir. Yo decía, mi hijo, mi hijo, mi hijo, mi hijo, mi hijo, mi hijo, y mi marido, venga, tira, venga, venga, venga. Y la gente gritando, la gente... es que volaba, la gente volaba. Yo veía a los hombres que saltaban de un sitio, no, hombres o mujeres, que saltaban, pero así. Y esas imágenes no se me van. ETA colocó en el coche bomba 27 kilos de amonal, 200 de líquidos incendiarios, pegamento y escamas de jabón que se adhirieron a los cuerpos de las víctimas, convertidas en teas humanas sin que pudieran apagarlos. Una de ellas estaba al lado de Rosa y su marido. Le agarraba de aquí y se le quedaba la piel. Yo le decía, venga, vámonos, vámonos. Y la piel quemada se nos quedaba en las manos, tanto a mi marido como a mí. Y es que yo no podía... Era como... una cosa como... no sé cómo decirte. Como un hilo. Y, bueno, es que no. Vi delante mío que habían dos abuelitos que iban cogiditos de la mano, pero estaban sin ropa, sin piel, todos ensangrentados, caminando poco a poco delante mío, cogiditos de la mano, y a la salida se desplomaron. El Comando Barcelona de ETA hizo 3 llamadas telefónicas avisando de que la bomba explotaría entre las 3:30 y las 4 menos 20. La policía no encontró el artefacto y el hipermercado no se desalojó. 3 meses después, el 30 de septiembre de 1987, la policía francesa detiene a Santiago Arrospi de Sarasola, Santi Potros, el cerebro de la campaña de atentados que culmina con la masacre de Hipercor. Santi Potros es sorprendido con abundante información que permite desarticular parte de la estructura operativa de la banda en España. El atentado contra la Casa Cuartel de Zaragoza es la venganza de ETA por la detención de Santi Potros y una demostración de fuerza ante los contactos hasta entonces secretos entre la cúpula etarra y el gobierno. Era el mes de... Yo estaba acostumbrado a verlo en la televisión y decía, pobre gente, que ha muerto, que esto, pero es que nadie nos imaginamos que nos puede tocar a nosotros mismos. Estas son mis 2 hijas, que murieron en Hipercor. Esta es mi hija Sonia, que tenía 16 años, y esta es mi hija Susi, que tenía 14 años. Mi esposa en el momento de morir tenía 38 años.
y mis hijas 14 y 16. Hijas mías, vuestro sacrificio fue inútil, aún siguen matando, porque después de vosotras aún ha habido 300 muertos más por culpa de la banda terrorista ETA. Pero me conformo con poder ver vuestras caras, porque para mí os tengo en mi mente y en mi corazón tal como erais. Por la mañana habían estado las niñas mirando para ir a la playa, porque siempre hacíamos camping y a comprarse los bikinis, a comprarse las cositas, pero fueron las niñas a verlo. Y cuando la madre cerró la tienda, al mediodía es cuando fueron a comprarlo con la madre. Yo sabía que habían estado por la mañana, pero no sabía que habían vuelto otra vez a Hipercor. Cuando pasó esta desgracia, Jordi tenía 9, hacía 15 días que había hecho la comunión, y la Silvia 13. Pasó en junio 13 y en octubre hacía los 14. Toda mi afición era de saber de mi cuñada, porque claro, a través de mi cuñada pues podría haber encontrado los críos, ¿no? Cogí, me subí otra vez para arriba, para Verdún, que es donde tenía la peluquería ella. Me fui al colegio de los críos para ver si habían llegado ya al colegio. Claro. Y luego me volví otra vez al Hipercor. Y entonces, una vez estando allí ya preguntando, y eso, siento Mercedes Manzanares. Y entonces, claro, no diré el nombre. Bueno. Sí que sabemos que estaban los dos niños detrás y mi hermana estaba delante, bueno, era la que conducía, y sí, ya iban a salir, o sea, no, porque a ellos no les tocó de lleno, porque ellos murieron por ahogamiento, por el humo, sí, no fue sí, por nada más. Pero como estaban tan negras, claro, porque no murieron de la explosión, murieron por los gases. Yo la reconocía por todo, pero es que no quería admitir lo que era mi hija y mi mujer. Me resistía, hasta viéndoles la ropa, viéndoles todo, me resistía a decir, sí, son mis hijas. Y bueno, sobre las 2 o las 3 de la mañana ya avisaron que mi hija Sonia también, pues que había muerto. Claro, él fue todo el calvario, o sea, él lo vivió más de esto que yo, porque en el clínico reconoció a mi hermana, entonces le dijeron que sí, que había un niño, pasó, tuvo que reconocerlo al Jordi, y entonces a la Silvia no la encontraban, a la Silvia le decían que no. Tenía la esperanza de encontrarla con vida. Claro, y entonces pero pues claro. Dijeron que había una chica joven en la otra sala que tenían allí mismo, y dicen, pero no es una niña, es una chica joven y tal, ¿no? Claro. Y me la enseñaron y era la Silvia. El día anterior, un coche bomba teledirigido que introdujeron e hicieron explotar en el patio de la casa cuartel de Vic, donde jugaban varios niños. La mujer del entonces comandante del puesto, Francisco Solís, vio desde una ventana lo que ya era inevitable. Sí, ella vio que el coche aquel vio una cosa rara y ella empezó a gritar a los niños para que se quitaran, porque el coche se fue a parar contra el pabellón de enfrente. Si aquello hubiera tenido consistencia, pero aquello eran ladrillos sobre arena y arena sobre ladrillo, aquello se vino para abajo. Bajo los escombros quedaron decenas de heridos. Murieron 9 personas, 4 adultos y 5 niños. La más pequeña, María Pilar Quesada, iba a hacer la comunión. Tenía 8 años. Ya teníamos la invitación de para allá a la comunión de la niña. Y esa la tuve yo que coger en brazos y sacarla allí dentro. Aún la veo.
Un voluntario anónimo, a quien Francisco busca todavía, sacó a su hija mayor de aquel infierno. O sea, yo soy guardia civil y estoy para que me maten o algo habré hecho. Y como he dicho antes, hasta ahí lo voy a admitir. Pero ¿y las criaturas que han hecho? ¿Nuestros hijos? ¿Qué han hecho nuestros hijos? El pueblo, muy bien. El pueblo, mira, todo el mundo con nosotros. Ahora voy a pasar unos días ya, los políticos no. Y lo digo como lo siento. Contra los terroristas no hubo ninguna manifestación. En contra de la imposición de la caserna, del cuartel de la Guardia Civil, sí. Contra los terroristas, no. El atentado respondió a una consigna de la dirección de ETA para provocar el mayor número de víctimas antes de los acontecimientos del 92, Olimpiadas de Barcelona, Exposición Universal de Sevilla y Capitalidad Cultural de Madrid. Tú al salir de la cárcel, por ejemplo, has dicho que la violencia debería haber acabado mucho antes. Sí, tengo esa percepción. Me gustaría que escuchases a Sara Buesa, que recordaba también estas declaraciones tuyas. Entre las declaraciones que ha realizado, ¿no? Sí que he visto que dijo que el final de la lucha armada debería haberse producido mucho antes, ¿no? Y a mí la pregunta que me surge ahí es, ¿mucho antes? ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Alguna vez tuvo sentido? ¿Hasta dónde se retrotrae el cuando hace referencia a que debería haber terminado mucho antes? En el 2000 ya quizás ya no tenía sentido, en el 90 tenía sentido o no, en los 80 está yendo hasta el punto aquel a principios de los 80 en el que ETA político-militar decidió dejarlo, donde ya se atisbaba que, ¿no?, el inicio de una etapa democrática en el país, y ETA político-militar decidió dejarlo, pero otros, entre ellos Arnaldo Otegi, decidió continuar con la estrategia militar, ¿no? Y eso ha continuado en democracia durante más de 30 años. Y ha habido casi 1000 personas asesinadas por ETA en esos 30 años. Entonces, por eso mi pregunta es el cuándo. ¿Cuándo tenía que haber terminado? Y mi valoración es que si esta reflexión se hace desde un punto de vista táctico, ¿no?, porque llega un momento dado en el que la lucha armada no estaba teniendo los resultados que esperaban, o que la sociedad vasca realmente estaba tan harta ya, que era un clamor ciudadano que esto tenía que terminar. Ese es el momento en el que piensa que debería haber terminado. O si esta reflexión la hace desde un punto de vista ético y no táctico, tal y como lo veo yo, esto no debería haber sucedido nunca. Nunca tuvo sentido, pero no porque no obtuviera los resultados adecuados o que ellos esperaban, sino porque éticamente es insostenible. La estrategia violenta y de emplear la violencia contra personas que piensan diferente en democracia es insostenible. Sí, bueno, es una buena pregunta. Sabía que me la iban a hacer el día que hice la reflexión, ¿no? Pero es un terreno en el que vuelvo a insistir en que mi posición no puede ser una posición personal. Es decir... Pero con esto estás insinuando que igual Arnaldo Otegi diría esto no tendría que haber existido nunca. No, lo que estoy tratando de decir es que yo tengo la impresión de que la izquierda, muchos nos dicen, la izquierda abertzale ha llegado tarde a esta posición. Y yo comparto esa reflexión. Entonces, lo que sí le quisiera contestar es a una cosa, es decir, ha habido ingredientes éticos en nuestra decisión. Ha habido ingredientes éticos, evidentemente, evidente. Eso es una cosa que quiero dejar absolutamente clara. Es decir, y luego ha existido un componente fundamental y es ¿qué nos pedía nuestro país? ¿Qué nos pedía nuestra gente? ¿Qué pedía este pueblo? Pues yo tengo la impresión de que pedía que había que articular una estrategia alternativa desde hace mucho tiempo. Quiero decir, eso no es algo que se pueda plantear desde determinada fecha, porque no existe unanimidad en la izquierda abertzale para decir eso. Pero bueno, esa reflexión existe también. ¿Entiendes que haya gente que no se fíe de lo que dices? Sí, lo entiendo. Yo tampoco me fío de muchas cosas que dicen los demás. Pero que piensen que es una estrategia, es una táctica. No, vamos a ver. Yo sí creo que hubo al inicio del proceso, digamos, un intento por hacer creer y por, digamos, instalar en la mente de la gente la idea de que esto no era más que una maniobra táctica que se iba a solventar en el tiempo. Y por lo tanto, no estamos ante una jugada táctica. No estamos ante una jugada táctica. Para nada. Para nada. ¿Ante qué estamos? Estamos ante una apuesta estratégica. Estratégica. Táctica y estrategia igual a veces van de la mano. Hay gente que dice,
como estos han comprobado que este camino no funciona, pues ahora van a intentar esto. Exactamente. Entonces, claro, entonces aquí no hay ningún tipo de posición con respecto a la violencia, ni con respecto a la ética, ni con respecto a estas cosas. Entonces es como un cambio de traje. Bueno, ahora lo que no conseguimos por aquí, a ver si lo conseguimos por aquí. A eso me refería. Bien, yo creo que la reflexión ha sido bastante más profunda, la izquierda abertzale, que eso, bastante más profunda. Es decir, que incluso tan profunda que en estos momentos, aunque en la estrategia que estemos planteando no consigamos nuestros objetivos políticos, nosotros jamás volveremos a plantear que el camino es este. Jamás. Jamás. Cuando entras en la cárcel, ¿te radicalizas? Al principio estuve una temporada solo, pero luego ya cuando me cambiaron de sitio, fui conociendo más gente, pues ya te metes ahí en esa dinámica, ¿no? No sé, si había que hacer una huelga de hambre por algo, pues haces, ya cumples las normas, ¿no? No trabajas y a la vez te empiezas a empapar, en mi caso, por ejemplo, de la historia de nuestro pueblo, ¿no? Que mientras les dices, por muy radicalizado que estés, siempre tienes tu interior ahí que te está hablando, ¿no? Y mientras les dices, joder, manda cojones, ¿no? Que matas en nombre de un pueblo y no sabes ni su historia, ¿no? Sabes algo, pero... Sí, por algún atentado que había habido. ¿En tu familia no había proximidad a la ideología de ETA? ¿Qué va? A mí mi padre no me ha hablado de política en la vida. Que recuerde, y mira, y tengo la imagen, íbamos por el aeropuerto en Hondarribia, en coche. La única vez que me ha dicho algo, y fue para decirme, anda con cuidado con lo que estás haciendo, no te metas en ningún lío, porque te veo yo a ti, pues, me veía así, pues, las amistades o lo que fuera, pues, que no andaba por buen camino, y nada más. Pero bueno, tampoco hace falta eso, ¿eh? El otro que estaba conmigo en el comando jamás habrá hablado de política en su casa, nunca. Y el otro era el hijo del gobernador civil, pues ya me dirás. ¿En tu comando había un hijo de un gobernador? Sí. ¿De quién? De Goñi Tirapú. Que era gobernador en Navarra. Gobernador civil en Guipúzcoa. Cosas de esas hay que dices, ¿cómo puede ser, no? Yo creo que el padre tiene que decir, ¿qué hostia has hecho mal, yo? ¿No hay ningún episodio en tu adolescencia no sé, que te haga cambiar, que te haga aproximarte a esa ideología radical? Hombre, sí, cuando le detienen a mi padre, le tuvieron... Eran detenciones que pasaban inadvertidas. Y cogieron a mucha gente, entonces yo creo, a ver si de algún sitio salía algo, ¿no? Le tuvieron no sé cuántos días ahí en Inchaurrondo, le destrozaron, le hicieron de todo. Y recuerdo que vinieron a buscarme, fui a casa de mis tíos y no fui a Irún, como tenía que haber ido, pero estuve mucho tiempo que nadie, no sé, a mí se me hace mucho tiempo, igual era un mes, pero que nadie me decía nada, pero oías cosas, y hasta que vino un día mi madre y me dijo, oye, que tu padre está en la cárcel y tal, y hostia, te quedas ahí, no sabes cómo, dónde encajar eso, no sabes ahí. Y ese es el primer contacto que tuve, yo creo, con este tema, ¿no? ¿Pero era culpable de algo tu padre? No, pero bueno, luego lo tuvieron en la cárcel un mes o dos y salía absuelto, pero entonces es que detenían a mucha gente así, y supongo que de ahí para adelante pues ya empiezas a fijarte más, ¿no? En eso que no te habías fijado hasta ahora, en esas pancartas, todo eso que pasaba desapercibido te llama la atención, ¿no? Y, dicho esto, jamás hablamos de política, fíjate. Ni siquiera nosotros en el comando hablábamos de política. Mira, el único interesado era Goñi. Fíjate qué curioso. ¿El hijo del gobernador? Sí. Nosotros éramos, bueno, venga, hay que hacer algo. Sin ton ni son, había que hacer algo. Algo quiero decir, un atentado, claro. Ahí la verdad que no hablas de política cuando estás... ¿Cuando estás dentro? Sí, no. Mira qué curioso, ¿no? A mucha gente se le decía como... En plan despectivo, es un politiquillo, ¿no? Como si fuera, esto es un ejército, no sé. Déjate de tonterías. Sí, déjate de política, sí.
estaba durmiendo y sonó el teléfono en casa. Me levanté sobresaltada diciendo que qué había pasado, empezó a llegar gente a casa, mi madre no era capaz de hablar, yo no sabía muy bien lo que pasaba, se llenó la casa de gente hasta que vi al capitán Iturralde y le pregunté si habían matado a mi padre. Y entonces fue él el que me dijo que sí, que me dio la noticia, ¿no? Lo primero era pensar que no podía ser porque a los 8 días iba a ser mi cumpleaños. O sea, es decir, una persona de 8 años, una niña de 8 años, no puede pensar en nada sin sus padres, ¿no? Porque sus padres son su mundo. Lo primero era, ¿cómo van a matarle ahora si dentro de 8 días es mi cumpleaños, ¿no? Y luego, ¿cómo iba a hacer ahora la comunión? Porque claro, yo estaba inmersa en las catequesis de comunión y claro, la comunión para las niñas y fíjate, el vestido de princesita y estas cosas, y no podía pensar que pudiera hacer la comunión sin mi padre, ¿no? Entonces fue un poco, se acaba el mundo, o sea, se acaba el mundo. Ya no pude ir a los cumpleaños de mis amigas del colegio, porque ya no me invitaban la mayoría de ellas, porque el miedo les impedía que nadie tuviera ni sospechas de que pudieran tener una relación con nosotros. La comunión no la pude hacer en el colegio con mis compañeras, la tuve que hacer en el cuartel, rodeada de policías y de las pocas personas que se atrevieron a venir. Y dando gracias a Dios, ¿no? Que encima me estoy agradecida en unos momentos en que la gente no quería saber nada de nosotras. A mi madre no la atendían en el mercado, se cruzaban la calle para no tener que saludarnos. Era miedo a que nadie la relacionara con nosotras. Nos fuimos de Pamplona porque un compañero de promoción de mi padre, viendo la situación en la que estábamos, dijo esto no se puede, no podéis estar así, ¿no? O sea, parecíamos verdaderamente como si tuviéramos la peste o la lepra, ¿no? Es decir, es que no se acercaba la gente ni a saludarnos, al revés, huían de nosotros, ¿no? Porque claro, si esto le había pasado a mi padre y le relacionaban con nosotros, significaba que ellos sentían que se ponían bajo el punto de mira, ¿no? Y el miedo no se puede evitar, o sea, el miedo es libre, ¿no? Entonces un compañero de promoción de mi padre dijo, mira, están haciendo unas casas militares en Madrid, vete con la niña porque aquí no podéis vivir, porque no podíamos vivir, ¿eh? Hubo una época en que me quedé solo y tuve problemas para encontrar gente para trabajar conmigo. Pues yo no trabajo solo, tengo gente que trabaja conmigo, pero claro, cuando tú pides gente para trabajar y nadie te viene, ya sabes por qué es. Cuando hasta entonces nunca habías tenido problemas. Y bueno, tuve que dejar unos cuantos trabajos. Hombre, yo procuro, cuando distribuimos los trabajos, en la medida en que pueda, pues trabajar solo. A mí lo que más me preocupa, sobre todo mi hijo. Cuando tenía 3 años no se enteraba. Pero ahora que tiene casi 7, pues ya se hace muchas preguntas. Y claro, las preguntas cada vez son más complicadas. Y entonces ahí estamos cada día esperando a la pregunta siguiente, ¿no? Te informan, has aparecido en unas listas, tu vivienda está marcada, te tienen muy controlado. No hace falta que te recomienden mucho, sino uno mismo sabe que lo importante es seguir viviendo. Y entonces, aunque te cueste económica, moralmente, y te cueste, pues dices, mira, no vamos a dar ni una facilidad para que me eliminen. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Cambiar de vivienda. Como se cambian de rutinas, se cambian de costumbres. Por una vivienda en la cual has vivido tantos años, donde ha nacido tu hijo, donde has empezado a vivir con tu mujer, con tu compañera, tienes un montón de recuerdos. Y dejarlo así, como así, sin... O sea, al margen de tu voluntad, pues es duro también. Porque, joder, a ver quién cambia. Cambias para mejorar, pero cambias voluntariamente, pero forzadamente
procuro aparentar que salgo normalmente, pero la realidad es que no salgo normalmente. Salgo mucho menos que antes, precisamente por temas de seguridad. Porque lo primero que tienes que evitar son las rutinas. Entonces, en cuanto vas a tomar tus vinos y todo esto, ya estás cometiendo unas rutinas. Ir a comprar el periódico, ir a una panadería, dar un paseíto antes de desayunar, cosas tan fáciles, tan normales para cualquiera, que para mí no lo son. Eso por un lado. Pues luego en tu trabajo, ¿no? Que te sientes observado. Se hace raro, a mí también se me hace raro. Porque cada movimiento que hago tengo que prevenir, tengo que decir, tengo que avisar, y es una forma de trabajar bastante difícil. Y desde luego, aparte de difícil, nada natural, Queridísimo señor Vela, aquí estamos otra vez en tu portal de casa, pero sepa usted que la próxima vez que vengamos no será para ponerle ningún paquetito, sino que iremos directamente a volarle la cabeza como bien te lo mereces. Bueno, tú sabrás mejor que nadie la respuesta, vete pensándola, pero date prisa que los días que te quedan son un cuente atrás, cuídate. Recuerda también, toma la llave de tu portal, pero no te tranquilices demasiado, pues tenemos 47 copias más sacadas de ella y 47 personas están dispuestas a darlo todo para eliminarte. Que tengas mucha suerte en esta vida. Tú cuando sales de casa no sabes si el enemigo te está preparando alguna sorpresa o si ese día te toca que te cacen, ¿no? Probablemente el tiro en la nuca será evitable, pero un coche bomba o una bici bomba, pues no. Tienes que vivir con el extintor, tienes que vivir con los cristales blindados, con la puerta blindada. Encima de tener solo de espacio y libertad las 4 paredes de tu casa es que vives dentro de un búnker, ¿no? Porque no sabes ni cómo, ni cuándo, ni de qué forma van a intentar o atentar contra ti, ¿no?